Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta última jornada dentro de la quinta edición de las Jornadas Nacionales de Ecología Política. Estamos muy felices de estar dando cierre con esta mesa panel a este evento que nos congrega, que nos ha congregado durante toda la semana con 13 mesas de trabajo, donde hubieron más de 120 presentaciones que todas mostraron grandes aportes y muy conscientes y han reflejado la necesidad de encontrarnos y de sentipensarnos colectivamente en este contexto que nos atraviesa, como bien dijimos al inicio del acto inaugural de estas jornadas, en tiempos de colapso ecológico, en tiempos de crisis civilizatoria, de violencias descarnadas, ¿no? En este panel nos juntamos para conversar y para compartir reflexiones sobre las prácticas de reexistencia, las alternativas y las transiciones al buen vivir. Y es un placer estar acompañada aquí de tres mujeres que participan, que tienen prácticas vinculadas a construcciones colectivas, que van tejiendo redes y construyendo, germinando tejidos, sanando también los tejidos comunitarios que tanto han sido violentados, vulnerados en estos tiempos, desde tiempos ancestrales hasta acá, ¿no? Y tratando de construir un futuro mejor, un futuro con buen vivir, como dice el título de este panel. Así que bueno, no queriendo extenderme mucho más, pero sí decir que desde Santiago del Estero hemos organizado estas jornadas con mucho corazón y que esperamos que este panel de cierre y luego también el evento artístico que cerrará este ciclo de conversaciones que hemos hecho en el marco de las quintas Jornadas Nacionales de Ecología Política, que es el grupo Camaleónicas. Esperamos que, bueno, que disfruten mucho de todo esto y para nosotros ha sido también muy necesario encontrarnos y hemos disfrutado y seguiremos también decantando todo y procesando todos los saberes compartidos en estos días de jornadas tan intensos y tan nutritivos. Sin más preámbulos, paso a presentar a la primera de las mujeres que estarán dando su voz para transmitirnos sus saberes y sus sentipensares al respecto de este panel central que nos convoca. Decirles que Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra está con problemas de señal campo adentro y que quizá se logre sumar en algún momento de este panel, pero por ahora nos deja un abrazo inmenso. Y bueno, paso entonces a presentar a la primera de las mujeres que me acompañan aquí, a quienes escucharemos primero, que es Irma Caupán Perriot, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que arrancaremos compartiendo en principio una hermosa canción, que es la que construyeron desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, en el marco de la caminata que hicieron contra el terricidio y que, bueno, nos quieren compartir esta música y luego Irma nos estará compartiendo toda la experiencia que llevó justamente a construir esta caminata que sigue dando pasos en nuestras tierras y creciendo y germinando. Así que bueno,
si Pablo, que está ahí haciendo de soporte técnico y a quien también agradecemos, y con él a todos los compañeros del equipo técnico que hizo posible estas jornadas. Así que bueno, paso a compartir y a que disfrutemos este video hermoso. Caminando, caminando, caminar para sanar. Hoy decidimos caminar el día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanos que luchamos pidiendo justicia y seguiremos caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revueltos a energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revueltos a energía, caminando para sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural. Para adentro está la calma, para afuera estallar. Porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revueltos a energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revueltos a energía, caminando para sanar. Que la policía se zarpa, que abraza la pleamar. Abundancia para algunos, para otros ni el agua. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revueltos a energía, adentrando para sanar. Con la rabia desbordada, llorando una hermana más. La violaron en manada, la mataron, ya no está. Su abono de flor nativa pide a gritos la venganza. Caminamos hermanadas contra toda esta matanza. No acostumbramos a las muertas, nadie era una más. Nos cortaron una rama, raíces estallarán. Flores nativas en rebelión, incendiarias del sistema de racismo y misoginia. Abrazamos a la tierra, sagrado nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Leken na doschestio iom lakna jesat. Pashinapat lataribuhipai. Sapiaqañi llaqtuqumi noite. Sarnakaña kumarañataki. Yaguata ñamonguerangua. Trecaín, taín, remoleán. Caminamos para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revueltos a energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revueltos a energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revueltos a energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revueltos a energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revueltos a energía, abrazando fantasía de vivir en libertad.
Marimari Compuché, Marimari Pulamien, soy Irma Caupán y pertenezco al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Estábamos escuchando justamente una canción creada por nuestras hermanas en la caminata que se hizo desde el 14 de marzo hasta el 22 de mayo, donde estuvimos vociferando acá en el Congreso de la Nación, basta de terricidios. Nuestro movimiento nació en el 2015 y ya en ese momento hicimos una presentación de un anteproyecto de ley en el Congreso de la Nación para que se construyera un consejo de mujeres indígenas. Ya desde una forma ancestral, mis hermanas en los territorios están realizando una defensoría de los territorios, una defensoría territorial, una defensa de la vida. Y ese proyecto evidentemente no tuvo ningún tipo de aceptación dentro del Congreso y seguimos caminando y seguimos proponiendo el buen vivir como un derecho para todos. Para nosotras el buen vivir sería la recuperación de la reciprocidad con la naturaleza y también la recuperación de reciprocidad entre los pueblos. Esta naturaleza que está siendo cada vez más devastada a través de la megaminería, de la deforestación, cada vez más vapuleada. Por eso desde el movimiento y en este contexto de pandemia, donde más pudimos darnos cuenta de la necesidad que teníamos de territorio y de naturaleza, y con todo lo que estaba pasando, y porque el hambre y la violencia estaba avanzando cada vez más sobre los territorios, decidimos salir a caminar. Mis hermanas salieron un 14 de marzo desde Pijamahuiza, desde la LOF Pijamahuiza, desde Corcovado, Chubut, y también se armaron columnas desde el norte y desde el sur, hasta llegar a Buenos Aires el 22 de mayo, se recorrieron 1900 kilómetros, y la idea y la necesidad era decir basta de terricidio. En cada pueblo al que llegaron, en cada ciudad, lo que se hicieron fueron asambleas, charlas, conversatorios, para sumar voces, sumar fuerzas, sumar solidaridad y conciencia de esta necesidad que tenemos de recuperar los territorios. Para nosotros en el territorio está la salud, está la vida, y es justamente lo que nos están quitando. Y por eso también decimos, incorporamos esta palabra que nos parece que engloba, ¿no?, para nosotros todo lo importante, que es decir, basta de terricidio. Para nosotros el terricidio es un exterminio sistemático que realizan los estados sobre toda forma de vida. Y nosotros hablamos tanto del ecosistema perceptible o tangible y también del ecosistema espiritual, porque a medida que nos van quitando también la identidad, la posibilidad de ejercer la espiritualidad, nos van quitando la vida, nos van quitando las fuerzas. Por eso el terricidio engloba para nosotros todo esto. Es una sumatoria de genocidio, de ecocidio, de epistemicidio y de feminicidio. Con esta palabra intentamos mostrar de una manera todo lo que está sucediendo y todo lo que representa para nosotros el territorio, el cuerpo territorio. Es genocidio porque hay un intento, sobre todo en este país llamado hoy Argentina, donde hay 36 naciones indígenas que están sobreviviendo a un genocidio que se produce en forma sistemática, es un exterminio sistemático, a través del hambre, a través de la desnutrición, a través del racismo, a través de la falta de identidad, a través de un presidente que dice que venimos de los barcos y nos siguen invisibilizando. Ese genocidio se va perpetuando y se va agudizando cada vez más. También hay un ecocidio, porque justamente se destruyen, se contaminan, se vuelan los ríos, las montañas, en forma indiscriminada sobre todos los territorios, ¿no? Los bosques, el monte, la selva, no hay agua, los humedales. También hablamos de ecocidio, porque también todos esos territorios están siendo destruidos, están siendo contaminados y de una manera irreversible.
como fueron justo antes de salir en la caminata, todos los incendios que se produjeron en el sur, ¿no? Que son irreversibles. El epistemicidio, porque con esta colonización también se van eliminando todas aquellas posibilidades o identidades que tengan un pensamiento distinto a lo que estos estados instauran, ¿no? Y la relación que podemos tener entre los pueblos y con la misma naturaleza. Entonces se impone la violencia, se impone la religión, se imponen, y se va perdiendo lo que a nosotros nos habita, lo que tenemos como ancestral sobre nuestras historias, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios. Y también el feminicidio forma parte de este terricidio, ¿no? Que es el asesinato de los cuerpos territorios, que a través de diferentes empresas que van invadiendo los territorios, que no solamente hacen lo de la megaminería, también hay sicarios que van desapareciendo a comunidades porque necesitan justamente, ¿no? Esos territorios que son los que tienen biodiversidad, que son los que han sido cuidados y siguen protegidos, y son los que están arrebatando en estos momentos. Entonces, nosotras desde el movimiento de mujeres indígenas, no solamente acá en este país, sino atravesando las fronteras, estamos vociferando y estamos sumando voluntades, sumando grupos ambientalistas, sumando diferentes voces para poder luchar contra los terricidas, para poder hacer una defensa legal contra este terricidio, porque son los estados y son los gobiernos los que están instaurando y permitiendo que justamente estas empresas extractivistas se puedan manejar con total impunidad, ¿no? Entonces decimos, bueno, necesitamos que estos terricidas puedan ser juzgados, puedan ser condenados, y que mientras no tengamos justicia para ellos no haya paz, que es lo que cantaba también mi hermana en la canción y es lo que estamos propagando, ¿no? Que haya justicia, que justamente se haga justicia contra estos terricidas que van avanzando y que nos están arrebatando la vida. Nosotras consideramos que cada una de nosotras somos voceras de esta crisis que está sufriendo la MAPU, la tierra. Desde el momento que empezamos a tomar conciencia, nos convertimos en voceras de esta necesidad de gritar basta de terricidio. Y desde el movimiento de mujeres indígenas estamos organizando y hemos organizado diferentes parlamentos y conversatorios y buscando el modo de poder ponernos de acuerdo, ver de qué manera, ¿no? Entre todos, no solamente para los pueblos indígenas, sino para todos, poder recuperar el buen vivir como un derecho. Bueno, no sé el tiempo, pero dejo paso a otra compañera y después seguimos. Gracias. Bueno, perfecto, Irma, muchas gracias. Tenías unos minutos más igual todavía, muy interesante. Amanecimos también con esos bloqueos que se hicieron hace poquitos días a Vaca Muerta. Me traía todas esas imágenes, toda esta presentación. Ahí se está conectando Rosalía. A ver si podés, tenés buena señal para compartirnos palabras, Ro. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha, Vi? Sí, se escucha, perfecto. Bueno, si te parece bien, continuamos con vos, te presento, o presentate, Rosalía, ya directamente y tenés el tiempo para hablar. Dale, bueno, primero pedirle disculpas por las condiciones de la compartida y de no poder también escuchar con atención al resto de las compañeras. Veo que es un conversatorio con muchas mujeres, con protagonismo de las compañeras, que eso está bueno. Estamos acá en Misiones también, visitando Tierra de la Yerba Mate, cooperativas y organizándonos también con compañeras. Y bueno, nada, contarles muy brevemente, porque tengo miedo de que se me corte la señal, estamos en la ruta aparte.
Nosotras desde la UTT venimos hace unos años organizándonos las mujeres. En un primer momento lo que nos llevó a juntarnos y a desarrollar la Secretaría de Género de la UTT, de la cual yo formo parte, fue algo muy concreto y vivencial y de base, que son las violencias, ¿no? Las violencias cotidianas, que no es algo específico, ¿no? De las mujeres campesinas, de las mujeres trabajadoras de la tierra, sino es algo que nos atraviesa como sociedad. Pero en ese acercarnos, en ese compartir nuestro cotidiano, en ese compartir cómo es la vida de las mujeres agricultoras, productoras de alimentos, también de a poquito fueron saliendo cuestiones que tienen que ver con el vivo, ¿no? Y cómo relacionamos esa violencia cotidiana que responde como sociedad, al machismo, que todos y todas llevamos dentro, ¿no? Que es algo cultural, estructural, que hoy por hoy en Argentina se está trabajando cada vez más, pero bueno, cómo esa violencia más doméstica y cotidiana que se ve y deja huella en los cuerpos de las mujeres también está vinculada, ¿no? Con un modelo económico, que en el campo ese modelo económico, bueno, es un modelo económico sin acceso a la tierra para las familias agricultoras que producimos alimentos, un modelo económico basado también en un paquete tecnológico que busca matar, ¿no? Que busca matar las plagas, matar la biodiversidad, homogeneizar la producción sin biodiversidad, y que ese modelo económico también de alguna manera es machista, ¿no? Porque también se basa muchas veces se asientan los varones de la familia, que son los que compran esos venenos, eligen ese modelo, y que lamentablemente también víctimas de ese paquete no pueden ver otra cosa, ¿no? Entonces ahí empezamos a vincular la agroecología con esto de la organización de las mujeres, con el feminismo, pero desde lo más llano, ¿no? Desde que las familias, el rol que nos tocó como mujeres muchas veces es llevar a los pibes al doctor, cuidar la alimentación de nuestras familias, ¿no? Todas esas tareas y esos roles de cuidado también te llevan a preservar la vida, ¿no? A preservar lo más próximo. Y eso también nos llevó a darnos cuenta que, bueno, no dejábamos que los chicos comieran lo que recién estaba curado, porque eso era veneno, ese era alimento bañado con veneno, entonces no lo podía comer. Entonces estamos produciendo alimento que en realidad está envenenado, ¿no? Entonces esas reflexiones, muchas tienen que ver con esa mirada de cuidado que tenemos las mujeres. Bueno, y así fue como nos fuimos organizando, ¿no? Y hoy la Secretaría de Género de la UTT tiene una impronta muy, podríamos decir, de un ecofeminismo, que no lo llamamos así, pero que fue muy en la práctica, que hoy está presente real, y la agroecología que fomenta la UTT es una agroecología con una mirada de cuidado. Así que bueno, esa energía con mucha presencia de las mujeres, con una lucha muy fuerte por el acceso a la tierra, con el rol de la alimentación y el rol que tenemos las mujeres también en la cocina, más presente que nunca a la hora, por ejemplo, de definir políticas públicas, de definir políticas de desarrollo. Generalmente las políticas de desarrollo económico están más vinculadas con cómo traemos dólares, ¿no? Que cómo cuidamos el territorio que habitamos, cómo cuidamos ese territorio para tener un aire que pueda ser respirado, una tierra que pueda ser cultivada. Te perdemos, Ro. Bueno,
la tecnología, que nos encuentra y nos desencuentra. Rosalía Pellegrini, entonces, de la Secretaría de Género y una de las fundadoras de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra de Argentina, organización campesina y de trabajadores y trabajadoras rurales, que bueno, que tiene también muchísimas sedes en muchas provincias, está presente en muchas provincias del país. Ahí dice que se le cortó, pero que justo estaba cerrando. ¿Querés agregar algo más, Ro? Si tenés señal, nos manda un abrazo a todas. No, saludarlas para así no me quedo a mitad de camino, saludarlas, mandarles un abrazo grande y bueno, ojalá que la próxima vez nos encuentre cara a cara presencialmente, pudiendo debatir, escucharnos y compartir estrategias concretas también. Un abrazo. Un abrazo, Ro. Ojalá. Gracias por compartir todo esto. De lo que decía Rosalía, rescatar y poner en diálogo también por ahí con los paneles centrales de otros días, que tenía que ver con este rol de cuidado de las mujeres, más también se había estado hablando mucho en algunas mesas de trabajo de esto de, bueno, también cuidado con los cuidados, ¿no? O, bueno, en estos tiempos, ¿cómo hacemos para generar una mayor democratización en todo sentido de los roles de cuidado, incluyendo los roles de cuidado en las luchas, ¿no? De las luchas por la tierra, como dicen las compañeras, y nos ha contado muy bien Irma en esta concepción amplia del terricidio también, ¿no? De todas las dimensiones de la crisis que vivenciamos. Y bueno, trayendo también esto de las caminatas para sanar que traía la compañera Irma, y pensando también en estos recorridos desde los distintos lugares de nuestro país y también desde nuestra América Via Yala, me gustaría pasarle entonces la palabra a la siguiente panelista, que sería Ludmila Videla, que esperemos que tenga buena señal también. Este día, viernes 13, yo no quería decir nada de eso, pero bueno, ahí estamos lidiando con el viernes 13. Bueno, entonces pasamos a escuchar a Ludmila, que es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y militante ecofeminista en Las Pibas del Agua. También es estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, le agradecemos mucho a Ludmila por estar aquí y en ella a todos los compañeros de Mendoza y a ese pueblo mendocino que tanto ha hecho para transmitirnos esperanza en esto, ¿no? En la defensa de nuestros bienes comunes, en la lucha por el agua. Y bueno, ahora pasamos a escucharla a ella. Buenas tardes a todos. Gracias, Vicky. Y en primer lugar, decirles que estoy muy feliz y honrada de poder compartir este espacio con personas tan bonitas y que también creo que son muy importantes estos espacios porque considero que son los espacios que nos van a salvar. Así es que bueno, nada, en primer lugar eso y en segundo lugar contarles un poco sobre la resistencia del pueblo de Mendoza ante el extractivismo y contarles un poco también mi historia personal, que en realidad se va mezclando como con la historia colectiva. Por allá a las asambleas no nos gusta hablar de personalidades porque nos reconocemos como un todo, pero a veces por ahí es necesario para poder contextualizar e ir entendiendo. Bueno, no, yo empecé mi militancia desde que era muy chiquita, tenía 12 años aproximadamente. No empecé en las asambleas, empecé en una fundación que se encargaba de la flora, de la protección, perdón, de la flora y fauna autóctona. Y bueno, después con el tiempo dejé de habitar ese espacio y en 2018
durante el gobierno de Alfredo Cornejo, cuando se aprueba el decreto 248 que habilita el fracking en la provincia, yo vuelvo a las asambleas porque por esos días hubo un corte de ruta, hubo masivos cortes de rutas en varios lugares de la provincia en realidad, pero bueno, yo después a ese corte no asistí, pero después me sumé a una asamblea masiva que hubo en la terminal de Eugenio Bustos, que pertenece a San Carlos también, y bueno, después de esa asamblea que fue luego de que muchas personas terminaran imputadas por frenar un camión que transportaba elementos para fracking, decido sumarme a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos. Adentro de esa Asamblea de Vecinos Autoconvocados había muchos pibes y pibas que ya tenían su asamblea propia, pero que en realidad en 2018 fue como que decidimos separarnos de la asamblea, de la asamblea de vecinos digo, porque nos dimos cuenta que teníamos otras cosas en común, como por ejemplo la lucha feminista, la lucha por los derechos del colectivo LGBTIQ+, entonces fue como que dijimos necesitamos tener un espacio para poder dialogar sobre estas cosas que también nos interpelan. Por ese momento también se estaba discutiendo la legalización del aborto, se estaba como poniendo en debate también el uso del lenguaje inclusivo, entonces era como cosas que necesitábamos debatir porque entendíamos que la lucha era más amplia que solamente el cuidado del agua. Y bueno, con la asamblea de pibes, ahí empezamos a pintar murales, organizamos festivales, como a modo informativo también, y después nos dimos cuenta de que necesitábamos empezar a formarnos como académicamente, entre comillas, porque era necesario, y bueno, y así fue como después con el tiempo nació el Observatorio Socioambiental Municipal, que es como un espacio en el que se compromete a muchas entidades y organizaciones para que realmente empiecen a activar para hacer cosas y para frenar y mitigar el cambio climático. Y bueno, en todas esas cosas que fuimos haciendo en 2018 y parte de 2019 fue como una especie de preparación para lo que vino después, que fue todo ese mes de diciembre de 2019. Y bueno, así fue que las asambleas ya veníamos como advirtiendo lo que iba a pasar, sabíamos que iban a modificar la ley, y bueno, de hecho así fue. Apenas asume el actual gobernador de la provincia, que es Rodolfo Suárez, el primer proyecto que manda a la legislatura fue el de modificación de la ley 7722, y bueno, después hubo como un primer intento de tratamiento, pero fue fallido por la presión popular que había en las calles, afuera de la legislatura, que se frenó esa sesión, pero como no se quedaron con eso, esa misma semana hicieron un tratamiento express, y en un día nos quitaron la ley 7722. Y bueno, ese día, la noche anterior, en San Carlos, con la asamblea de pibes, organizamos una acampe a modo de vigilia. En ese momento ya veníamos saliendo todos los días a la calle, todos los días a las 8 teníamos un cacerolazo. Se hacía el cacerolazo en todos los departamentos de la provincia, y bueno, ese día dijimos cacerolazo, acampe y vigilia para el otro día, que era el tratamiento express. Y bueno, así fue como hicimos ese acampe. En la mañana era como se hizo un corte intermitente de la ruta 40, y cerca del mediodía, cuando ya sabíamos que se iba a caer la ley, fue corte total. Y bueno, y ahí fue como un momento tenso, pero a la vez fue lindo porque como que se ponía tenso, pero a la vez como que empezaban a pasar otras cosas. Por ejemplo, se armó como una piletita chiquita para que las niñas se metieran a esa piletita. Ese día hacía mucho calor, entonces después como vino un camión y empezó a tirar agua, y ahí como que todo cambió, y aunque no teníamos ley, estábamos como contentos igual. Y bueno, después, cuando definitivamente se cae la ley, era como que no sabíamos muy bien cómo hacer, qué camino seguir,
llamamos a una asamblea general, había muchísima gente, y dejamos el micrófono abierto para ver qué hacíamos. Y en eso agarra alguien, un vecino, se acerca al micrófono y dice, yo propongo que hagamos una caminata. Y a todos obviamente nos pareció una locura, porque era caminar más de 100 kilómetros para ir a entregar un pedido a la Casa de Gobierno. Y al final decidimos dejarlo a votación. Todas las personas que estaban ahí levantaron la mano y dijimos, bueno, nos tenemos que ir. En ese momento ya era tarde entre comillas, pero eran como aproximadamente, no sé, las 6 de la tarde, y teníamos que salir el domingo para llegar el lunes para entregar el pedido, así es que bueno, dijimos, listo, nos vamos caminando, nada más. Al otro día, con la asamblea pequeña, o sea, los mismos de siempre, nos juntamos como para organizar la logística de esa caminata, y ahí fue cuando empezó como a pasar otra vez algo como muy hermoso, así como que fue que nos dimos cuenta que necesitábamos muchas cosas y de repente las cosas aparecían, de la nada, aparecían. La gente traía de todo, no sé, frutas, verduras, arroz, agua, botellas de agua, miles, no sé, protector solar, lo que sea, lo que se puedan imaginar, todo eso había. Y bueno, así fue como en un solo día organizamos la logística. Al otro día, el domingo a las 8 de la mañana teníamos que salir. De hecho, la caminata empezó y los integrantes de la asamblea, varios, se tuvieron que volver a la terminal desde donde salía la caminata a buscar las cosas porque no habíamos terminado de organizar todo. Entonces tuvieron que volver a buscar todo lo que había quedado en la terminal. Y bueno, así fue como empezó la caminata histórica que con algunas personas, vecinos y vecinas del pueblo, decidimos llamarlo el parientazo, porque acá en San Carlos como que la palabra pariente es una palabra súper conocida y súper utilizada, y que va más allá de tener una relación familiar, sino que es como que se usa ese término para, como también más desde la amistad. Es muy normal acá que alguien vaya caminando por la calle y grite pariente, porque nos conocemos todos. Entonces, bueno, decidimos llamarle parientazo por el agua. La caminata fue realmente increíble, y si hablas con cualquier persona que asistió a esa caminata, cada persona te cuenta algo diferente. Entonces, como no, yo podría estar horas hablando de la caminata porque yo la viví de cierta manera. Yo fui también arriba del camión que llevaba los parlantes, no sé, pasaron muchas cosas. Me acuerdo también que al día siguiente hicimos noche en un lugar, y al día siguiente salimos como a las 4 de la mañana y empezamos a caminar, y a esa hora apareció alguien con tortas fritas y chocolate para darnos, y así en todos los lugares por los que íbamos pasando, y las personas que no se sumaban salían un ratito a acompañar, porque todo el mundo quería ser parte de esa caminata. De hecho, pensábamos nosotros desde la asamblea que íbamos a hacer, no sé, 15, 20, y terminamos siendo miles. Y bueno, el otro día llegamos a la legislatura, entregamos el pedido de veto, y algo que pasó ese día fue que teníamos lo más importante, que era el pedido de veto, no lo habíamos redactado, lo fuimos haciendo mientras caminábamos, así que era como, íbamos a llegar a la Casa de Gobierno y no teníamos lo más importante. Así es que bueno, fuimos redactando ahí mientras caminábamos el pedido de veto. Llegamos al otro día, la legislatura toda vallada, obviamente, perdón, Casa de Gobierno toda vallada, obviamente muchísima gente más se sumaba, cada vez éramos más, y eso no era todo, porque todavía no terminaba de salir todo el pueblo a la calle, ese era como el comienzo recién. Y bueno, ese día entregamos el pedido de veto, el gobernador obviamente no nos recibió, mandaron a una chica que ni siquiera era secretaria de la secretaría privada, era una chica X, que pobre, que tuvo que salir a recibirnos. Nos recibió el pedido de veto,
Y bueno, después la gente no se quería ir a su casa y ese día pasó lo de la represión, que ahí fue cuando se empezó a hacer como más masivo y salió en los medios nacionales. Y bueno, después de esa represión fue como que el pueblo salió como más a la calle, era como que en ese momento la consigna pasó a ser no nos vamos de la calle hasta que no nos devuelva la ley. Entonces, bueno, pasó la represión, vinieron otras represiones después, vinieron muchas movilizaciones más con tambores, con miles de manifestaciones artísticas, con miles de momentos. Cada persona en cada territorio vivió algo diferente. Y bueno, así fue como después de, no sé, una semana de movilización, de estar todos los días en la calle, eh, Suárez se dio cuenta que no podía seguir avanzando. De hecho, se venía la fiesta de la vendimia, que es como una fiesta súper importante para Mendoza, y hasta las reinas salieron a decir que si no nos devolvían la ley no había vendimia. Entonces así fue como el 25 de diciembre se empezaron a suspender las fiestas departamentales de la vendimia, pasamos la Navidad en la ruta, a la orilla de la ruta 40, de hecho creo que por ahí hay algunas fotos de eso. Y bueno, y así fue como desde diferentes lados se empezó a ejercer presión para que nos devolvieran la ley. Y bueno, así fue como Suárez terminó devolviéndonos la ley. En realidad digo Suárez, pero también tuvo el apoyo de la oposición. Así es que en realidad fueron la mayoría de los políticos que hoy están en el gobierno quienes tiraron la ley 7722 y quisieron impulsar la megaminería. Y bueno, y en todo ese lío de cosas que pasaron, también nacimos las Pibas del Agua, que bueno, es un colectivo ecofeminista, somos pibas y disidencias de todas las asambleas de Mendoza, y nacimos porque nos dimos cuenta de que nos interpelaban también otras luchas, muchas militábamos el feminismo en diferentes espacios, y en diciembre pasó todo en diciembre, que una de las cosas que fueron como fueron en realidad graves y que nos dimos cuenta que no podían seguir pasando, y era que salíamos a la calle y había pibas que se encontraban con sus abusadores, con sus maltratadores, entonces nos dimos cuenta que eso no podía pasar y que necesitábamos hacer algo para que esos espacios sean habitables para todos. Y bueno, ahí fue cuando decidimos juntarnos, como empezar a charlar, empezar a militar más desde el abrazo, más desde el amor, desde el preguntarnos cómo estás, porque nos dimos cuenta que antes de ser un militante somos personas, seres sintientes, y que el cuidado del cuerpo es súper importante para defender el territorio. Y bueno, y ahí es donde aparece esta noción de cuerpo-territorio que las compañeras ya nombraron, ¿no? Y bueno, eso es como un poco el resumen de todo lo que pasó, y por ahí con Vicky, antes de estar acá, charlábamos como sobre algunas reflexiones o cuestiones que se hayan dado después de esto, y creo que una de las reflexiones más importantes es que si bien las asambleas son importantes en el cuidado y en la defensa del agua, porque hacen ese trabajo hormiga de sostener la lucha durante años, nada hubiera sido posible sin el pueblo organizado en la calle. Realmente eso fue lo que nos devolvió la ley, y creemos que eso es lo primordial en estas épocas que corren, ¿no? Y también creemos que es momento de tejer redes y puentes que nos hermanen en las luchas y que trasciendan las fronteras, porque el cambio climático no conoce de fronteras. Entonces nos va a afectar a todos, obviamente que algunos más que otros, pero necesitamos tejer esas redes, y con las Pibas del Agua, por ejemplo, lo estamos haciendo, estamos tejiendo redes con las compas de Chile, y con compañeras de diferentes lugares de Argentina. Y bueno, también consideramos como indispensable, realmente indispensable, que se escuchen las voces de los pueblos originarios, porque
las transiciones ecológicas y energéticas tienen que ser indudablemente con las voces de los pueblos originarios y con las voces de las feminidades, porque sin esas voces no hay transición posible. Entonces, eso como otra reflexión, y también decir que no podemos dejar de ignorar el cambio climático porque es real, no es un invento no es un invento del ecologismo, de los ecoterroristas, como nos llaman acá, ni un invento del comunismo, es un hecho, es real, y necesitamos tomar acciones, necesitamos que los gobiernos se hagan cargo también de esto, porque sabemos que las leyes son importantes porque las necesitamos para empezar a construir esos pisos, perdón, como que son los pisos sobre los que tenemos que construir, pero a la vez necesitamos que no se ninguneen esas leyes, que se les destine presupuesto, y necesitamos un compromiso real, sobre todo de los gobiernos y de las megas empresas, que son los responsables de esta crisis, en gran parte de esta crisis climática. Así es que bueno, eso, sobre todo eso, que hay que volver a la tierra, sobre todo volver a la tierra, que necesitamos agroecología y energías limpias, y que la lucha y la resistencia se debe sostener sobre 3 pilares que considero fundamentales, que son la alegría, la lucha sobre todo en las calles y la lucha hermanada. Bravo, Ludmila, gracias. Qué lindo escucharte. Guñi decía, nuestra maestra joven de Mendoza va a estar ahí, y sin duda mucha sabiduría. Muchas gracias por estas palabras, por esa reflexión, por traer la alegría y la esperanza y ese lío caótico que va construyendo en ese caminar que también contaba y que se vuelve a traer en este relato, y que ya estuvo presente desde el principio. Me emociona todo lo que dijiste. Y bueno, agradeciendo, también invito a las personas que están atrás de la pantalla escuchando por YouTube y eso, a que hagan comentarios, que los vamos a ir rescatando luego de escuchar a nuestra cuarta panelista en este panel de cierre de las quintas Jornadas Nacionales de Ecología Política, que es Mina Lorena Navarro, y que es un placer tenerla aquí. Ya es una panelista de la casa también. Muchas gracias. Ella está en México. Es socióloga y profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, coordinadora del Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas desde el Sur a Yala de Claxo, autora de muchísimos escritos que es un placer leer también, sobre el tejer, el entre mujeres, y bueno, dejo la palabra a ella para que nos comparta, y después pasamos a la circulación de la palabra con los comentarios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, compañeras. Es un gusto para mí poder compartir este panel de cierre, además de unas jornadas que han implicado un enorme trabajo. Ahora Virginia nos contaba, bueno, la cantidad de charlas, de conversaciones, de espacios que se han habilitado esta semana, y que, como decía Ludmila, son espacios bien importantes pues para seguir tejiendo y para hacernos más fuertes, y para inspirar, y bueno, para tejernos organizativamente. Entonces, pues saludo mucho el esfuerzo de esta semana, de estas jornadas, y también estoy pues muy emocionada con la palabra de las compañeras que ahora me antecedieron. Y bueno, pues yo quisiera platicar un poco de lo que desde el espacio colectivo en el que yo participo, que es un seminario de investigación que se llama Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, que comparto con otras compañeras acá en Puebla. Hemos venido pensando en torno a
pues algunos de los temas, ¿no?, que se nos proponen en este panel, en torno al título del panel, que es Prácticas de Reexistencia y Alternativas. Entonces, bueno, a partir de eso y pensando, ¿no?, también lo que colectivamente acá hemos venido un poco tejiendo juntas, pues eso es lo que hoy quisiera compartirles. Ahora con lo que Irma, Ludmila, bueno, Virginia también en sus intervenciones y Rosalía nos comentaban, creo que queda muy claro cómo a partir de pues todo este tejido organizativo de luchas comunitarias, colectivas, que tanto en el campo como en la ciudad pues han venido emergiendo como una novedad, en donde a veces no había referentes organizativos, pero también en otros territorios donde ya hay una densidad histórica, ¿no?, de lucha, de resistencia, de rebeldía. Bueno, vemos cómo a partir de esos tejidos organizativos que están en todo el planeta y que son estos pueblos de la tierra, ¿no?, que de algún modo o de muchos modos están hermanándose, están encontrándose, están lanzando puentes entre sí, más allá incluso de las propias geografías, ¿no? Pensaba ahora, por ejemplo, en el Escuadrón 421 de los compañeros zapatistas que están en Europa, ¿no? También en esta enorme aventura, ¿no?, por retejer lazos de solidaridad también con los pueblos y las luchas de abajo de Europa. En fin, veo que ese tejido, por supuesto, es transnacional y es un tejido que de algún modo yo creo a lo largo de estos años ha puesto dos aspectos o dos asuntos centrales sobre la mesa. Uno tiene que ver con un diagnóstico sobre cómo el capital, como una estrategia civilizatoria, ha venido fracturando, separando, destruyendo, transformando destructivamente el tejido de la vida. Y yo creo que desde este tejido organizativo hemos podido reconocer cuáles son las dinámicas, ¿no?, múltiples del capital en los territorios, y hay un enorme conocimiento sobre eso. Y creo que eso es muy relevante porque además desde los feminismos, por supuesto desde los pueblos originarios, afrodescendientes, hemos ido también reconociendo cuáles son las lógicas coloniales, patriarcales, también de este modo civilizatorio que se pretende y se presenta como único, pero que, y el segundo aspecto tendría que ver con que desde las propias luchas se ha evidenciado que el capital es una estrategia civilizatoria, un modo civilizatorio que no es único, ¿no?, que hay muchas otras formas de hacer la vida, de tejer la vida, hay muchas otras o hay diversas matrices, ¿no?, y horizontes civilizatorios que históricamente han venido reexistiendo para hacer posible la vida, y que, bueno, eso es lo que se demuestra desde la lucha, ¿no?, la propia fragilidad del capital en ese discurso y en esa forma de hacer civilización omnipotente, y las luchas demuestran su fragilidad, ¿no? Las luchas están demostrando la incapacidad del capital por subsumirlo todo, por controlarlo todo, aun cuando ese es su discurso, aun cuando esa es la narrativa que además se amplifica desde los estados. Y entonces, bueno, creo que eso es algo importante. Hay un ecólogo político que se llama Jason Moore, y a mí me gusta mucho una idea que él nos comparte, en donde dice que el capital no es un sistema económico, ¿no?, o una forma solamente de organizar la economía, sino es una forma de organizar las naturalezas, de organizar el tejido de la vida, y nosotros, nosotras como humanas en ese tejido de la vida. Por supuesto, es una forma completamente violenta, abusiva, depredadora, extractivista, ¿no? Pero eso significa que si el capital es una forma de organizar las naturalezas, en estos conflictos socioambientales lo que se evidencia es que también hay otras formas de organizar las naturalezas, ¿no? Incluso de pensar en la propia naturaleza, ¿no?, de construir ese propio concepto, que es un concepto de la modernidad que ha surgido
para justamente separarnos, ¿no? Como pensando, ubicando que lo humano es una especie exterior, una especie superior, ¿no? Y reificar o mantener una jerarquía de lo humano y principalmente de ese sujeto blanco, ¿no? Heteronormativo, burgués, ¿no? Que se presenta como el modelo universal, ¿no? O ese gran sujeto, ¿no? De la modernidad, invisibilizando, por supuesto, otras subjetividades y jerarquizando otras maneras de ser y de estar en el mundo. Entonces, creo que a partir de eso a mí, desde ahí me gustaría un poco pensar el tema de las alternativas, porque muchas veces cuando pensamos en las alternativas pensamos solamente en lo nuevo y en la capacidad de producir novedad, y yo creo que si bien en la alternativa hay un potencial enorme de ello, también, ¿no? De producir variedad, de producir, de crear, frente a lo que se nos impone como normal, frente al tiempo del capital, y lo nuevo también puede ser una disrupción. Yo creo que también vale mucho la pena pensar las alternativas o lo alternativo como una reactualización también de lo que los pueblos de la tierra históricamente han venido sosteniendo como modo de vida o como un modo de existencia que no se ha subsumido, ¿no? A la lógica del capital, a pesar de sus recursos de fuerza, a pesar de esta guerra de exterminio histórica. Entonces, a partir de eso, bueno, creo que la clave de la reexistencia, ¿no? Que ustedes la colocaban en el título del panel, a mí me hace mucho sentido y creo que nos hace mucho sentido. Creo que es como estas palabras, ¿no? Que van haciendo piso común, porque desde mi punto de vista con la idea de la reexistencia, lo que vamos ubicando o lo que se puede ir colocando sobre la mesa es que los pueblos existen y vienen existiendo porque han resistido, ¿no? Y eso significa que en estos contextos de profundo asedio, ¿no? De rapacidad, de guerra, la existencia misma es un proceso de lucha, ¿no? Para existir hay que resistir. Entonces, ahí hay como una relación que no podemos realmente pensar de forma separada, no por un lado se resiste y por otro lado se existe, sino siempre tratando de vincular, ¿no? Y de pensar en esa historia profunda que hay en lo que significa que hoy un pueblo, una lengua, un vestido tradicional, ¿no? Una forma de cultivar la tierra sigue existiendo. Eso es un proceso de lucha, una persistencia de un hacer político a lo largo del tiempo, pese a los distintos esfuerzos, ¿no? Del capital, del colonialismo, del patriarcado, por eliminar, por homogeneizar, por subsumir. Otro aspecto que considero importante de la idea de la pensar desde la reexistencia es que los pueblos no solo resisten o no solo aguantan, ¿no? No solo se trata de pensar cómo reaccionamos frente a al golpe, ¿no? Cómo nos defendemos frente a eso, sino siempre tratar de pensar cómo en ese movimiento de resistencia también se están generando nuevos horizontes de sentido, ¿no? Hay dos compañeros de la ecología política, Enrique Leff y Carlos Porto González, que han pensado mucho desde esta clave, ¿no? Y lo que ellos dicen es que justamente estos horizontes de sentido pueden ser propios o reinventados, pero que son una forma, ¿no? Como de relanzar esa capacidad de existir, ¿no? Ante las circunstancias del presente. De criticar eso que se oprime y a la vez también de afirmar el deseo, ¿no? Y de sostenernos también en el deseo de lo que queremos seguir produciendo para estar vivos. Y en eso hay una compañera, Nadine Erstein, argentina, que siempre nos habla de una idea que a mí me gusta mucho, que es la del excedente, ¿no? Y ella dice, en las luchas no solo se resiste, ¿no? No solo se niega lo que nos niega, no solo decimos que no, también estamos afirmando, pero en ese proceso de como revuelto, ¿no? Porque decimos, no podemos realmente separar, ¿no? La lucha, la resistencia de la alternativa, sino todo realmente se está entretejiendo. Ahí hay como un plus, hay como un excedente, y ella dice, los excedentes son todo eso
todas esas creaciones que son intraducibles, ¿no? Que no se pueden traducir desde el lenguaje del poder, del capital, y que desde ese terreno, ¿no? Del excedente es como podemos también ir ubicando lo que ella comenta o plantea en términos de las utopías concretas, ¿no? Y ya no pensando en la utopía como algo que se instala en el futuro y que se escinde de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que se escinde del tiempo del presente y el tiempo de la reproducción y el tiempo de la vida, sino como algo que es totalmente de este momento, del aquí y ahora, ¿no? Una utopía que de algún modo se va materializando en esas prefiguraciones cotidianas, ¿no? Que hacemos y que producimos colectivamente de esa sociedad que, digamos, desde otros paradigmas revolucionarios o políticos se pensaba como algo a construir en el futuro, ¿no? Y yo creo que algo fundamental de las luchas en defensa de la vida hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con justo ir entendiendo cómo hay una conexión de los tiempos, ¿no? Si queremos construir una sociedad sin jerarquías, no podemos en el presente organizarnos jerárquicamente, ¿no? Necesitamos de algún modo problematizar esas formas de organización porque en el presente es donde estamos construyendo ya esa otra vida, ¿no? O afirmando ese modo de existencia. Y yo creo que las luchas en defensa de la vida nos regalan consignas, imágenes muy poderosas en ese sentido para crear otros mundos, para afirmar otras narrativas, ¿no? Para instalar otros imaginarios, cuando, por ejemplo, desde las luchas se grita ríos para la vida, no para la muerte, mujeres, agua y energía no son mercancías, ¿no? Ahí, digamos, en esas consignas yo siento que se puede de algún modo visualizar, ¿no? De lo que estamos hablando en términos de este doble movimiento, ¿no? De negación, de negar lo que nos niega, pero también de afirmar y de sostenernos en ese deseo de vida otra, de vida distinta y de la vida que queremos mantener para precisamente seguir vivos. Y bueno, desde lo que hemos aprendido acá es que estas luchas de resistencia pues no se pueden pensar a partir de sujetos inmutables, o sea, sujetos colectivos que no cambian, al contrario, siempre pensar como los sujetos de la lucha son sujetos que se van produciendo, ¿no? Y que a lo largo también de la propia lucha se va generando pues un movimiento que muchas veces puede ser contradictorio, tiene tensiones, ¿no? Y que, bueno, eso hace parte también de la lucha y de la propia producción de lo común, ¿no? De eso que hace parte de lo que nos hace luchar y nos hace mantenernos, como decía Ludmila, en las calles, ¿no? Diciendo que no, manteniendo una capacidad de veto, pero lo que hemos visto es que, bueno, parte de estos esfuerzos así como tan impresionantes, ¿no? Y de tanta persistencia en estas luchas tiene que ver con el conjunto de estrategias que se van generando precisamente para recomponer, para reconstituir, para producir una comunidad, ¿no? Sabemos que sin comunidad no hay lucha, que sin comunidad no hay común y que en eso, bueno, pues al menos en México, por ejemplo, hay un enorme esfuerzo de los pueblos originarios, por ejemplo, los que están organizados en el Congreso Nacional Indígena por pensar su propia reconstitución como pueblos, ¿no? Sabiendo que no son pueblos, que no por decir que son pueblos originarios, eso ya garantiza una lucha o una defensa del territorio, sino que más bien es un proceso que hay que estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Y que no es una identidad a la que hay que aferrarse, sino más bien una producción que hay que hacer a lo largo del tiempo en términos de ese modo de existencia y de cómo se garantiza la reproducción de la comunidad. Y ahí, bueno, hay como un montón, yo creo, de aspectos, ¿no? Que vamos viendo en términos de qué hace, ¿no? Cómo se va defendiendo la vida y cómo se van reconstituyendo los pueblos
y pensaba, por ejemplo, en todas las experiencias que están fortaleciendo sus propias instancias comunitarias o generando nuevas formas de resolución de conflictos, ¿no? De generación de acuerdos, en fin, formas de autogobierno, formas de darle voz a los pueblos, ¿no? De darse voz a sí mismos y de darse autoridad también. También creo que hay muchas experiencias que están justamente, como Rosalía nos contaba, ¿no? Explorando el camino de la agroecología, por ejemplo, en las territorialidades urbanas. Eso es muy importante a partir de experiencias como la permacultura, ¿no? En fin, hay como todo un tema ahí que tiene que ver con cómo vamos construyendo autonomía material y cómo vamos también aprendiendo de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, que ellos de muchos modos, ¿no? Han tratado de mantener, ¿no? Ese vínculo con la tierra. También, bueno, hemos aprendido mucho de distintas formas de gestión comunitaria del agua, de los bosques, de las semillas, ¿no? Donde, en fin, en distintos ámbitos de la vida vamos viendo cómo se va desplegando una capacidad política para poder producir este sujeto colectivo, este sujeto en lucha, que a su vez es capaz de ir imponiendo mandatos y vetos, como el que Ludmila había contado o el que Irma nos cuenta también a través de la marcha, ¿no? Esta enorme capacidad organizativa, que es una capacidad política que se va poniendo en juego para poder también poner unos límites, ¿no? Y para también poder plantear los términos en los que queremos que las cosas sucedan, a pesar de esta enorme asimetría, ¿no? En donde se está dando esta batalla frente al capital, frente al poder del dinero, frente también al poder de los estados. Y bueno, quizá ya para terminar, que eso es... ya me estoy acabando mi tiempo, pero creo que también el tema de las alternativas conviene pensarlo mucho en términos situados, ¿no? Yo creo que no hay alternativas generales, son alternativas situadas que se van imaginando, prefigurando, construyendo, siempre desde lugares parciales, concretos, desde cuerpos que también, corporalidades, ¿no? Que sostienen estas transformaciones en marcha y bueno, pues yo creo que mucho de lo que hemos aprendido, ¿no? En estos años, a partir de lo que las luchas en defensa de la vida han venido planteando, no solo en términos de una crítica al capital, como decía, y su contenido destructivo, es también la pregunta por cómo, como decía Ludmila, regresamos a la tierra, pero también cómo vamos sanando, cómo nos vamos reconectando, cómo vamos reparando lo que está roto, ¿no? Cómo vamos recomponiendo pues esos vínculos, ¿no? Y ese tejido de la vida que ha quedado fracturado y que ha quedado mediado, ¿no? Por estas lógicas destructivas del capital y del Estado. Y yo creo que ahí está mucha de la energía, ¿no? Que estas luchas hoy están poniendo para, bueno, para pensar un camino y una salida frente a esta crisis terminal. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Lorena, Mina, Lorena. Un placer escucharte y gracias por compartir y también como hacer una mirada así global y traernos también experiencias desde otros puntos del globo, ¿no? Es bueno generar esas conexiones también y siempre haciendo el foco en esto de que comparto, me parece, de la necesidad de la construcción de las alternativas desde un lugar situado, pero con esa mirada también que nos interpelaba Ludmila, ¿no? del globo, de la problemática global, también con esta mirada atenta sobre las violencias cotidianas y la naturalización de las mismas que nos traía Rosalía. Creo que estos tiempos son así, de estar haciendo un ejercicio constante y el diálogo para eso es una herramienta fundamental y rescatar esto que también noto que es como un hilo común entre las presentaciones que
que trajeron hoy, que tiene que ver con esto de la construcción en el andar, ¿no? Es esta cosa que traía Ludmila bueno, no llegábamos a la casa de gobierno y no teníamos el petitorio, pero lo íbamos construyendo. Creo que eso tiene que ver con eso que nos hablas también, Mina, de las alternativas situadas, ¿no? Y desde el cuerpo, desde el territorio. Creo que ha sido un hermoso panel, unas hermosas presentaciones, así que ahora voy a hacer que circulemos la palabra para que nos podamos hacer comentarios y preguntas también entre nosotras y compartir algunas de las cosas que fueron poniendo en el chat las personas que están escuchando en vivo este panel, que bueno, hay un comentario de Soledad que dice caminar para sanar, un saludo de Claudia que dice buenas tardes, abrazo enorme desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario y felicitaciones por estas jornadas. Tite que dice vamos las pibas del agua. Claudio, que manda cariños y saludos desde la nación mapuche, colifas unidas jamás serán vencidas. Bueno, y mientras se van sumando más comentarios, pasamos a hacer esta circulación de la palabra. Yo quisiera rescatar dos cositas más de lo que recién se mencionó, que también creo que es un hilo común, que es muy importante y que me trae otras conversaciones en las mesas de trabajo, que tiene que ver con esto de estos tiempos, afirmar esta lucha desde el deseo, ¿no? Como eso me parece un elemento fundamental en esto de recuperar la alegría, de activar desde la esperanza y prefigurar prácticas que sean tejiendo otras formas más amorosas, y ahí hay un impulso vital que surge desde el deseo, y que creo que es fundamental para esto de transformarnos en el mismo andar e ir construyendo diálogos y redes entre distintas luchas y hermanándonos. Y otro elemento que creo que también es común, pero que tiene que ver, que habló particularmente de Ludmila, que me trajo a Donna Haraway a la cabeza, y ahí con la palabra parentescos, son dos cosas las que quiero señalar y rescatar como los aprendizajes que hay, y que de lo maravilloso que van generando estas luchas y estos movimientos que van construyendo alternativas en el andar, que tiene que ver, por un lado, con esto que siempre se rescata como la dimensión epistemológica que tiene este proceso social también de ir generando nuevos conceptos, nuevas formas, que luego desde la academia también tomamos, ¿no? Pero que, y le damos teorización y demás, pero que realmente es una vivencia que se da en la práctica, en el movimiento mismo, esto de reconocernos, de vernos, de hermanarnos, y construir parentesco, que es algo que va más allá. Creo que es algo que es un mandato de estos tiempos, que está ahí en el título del libro de Donna Haraway, que es un libro que les recomiendo a todos seguir con el problema, y construir parentesco en el chutluceno, dice Donna, y la verdad que me parece una recomendación espectacular, pero también una síntesis maravillosa la que ha transmitido Ludmila en ese convidar esa propuesta de construir parentescos multiespecies entre nosotros, biodiversos, y compostarnos, como dice Donna también, en la necesidad de esta construcción de alternativas. Entonces, bueno, ahí me parecía interesante esa doble dimensión. Por un lado, esta que también está en esta propuesta de terricidio que nos hacen las hermanas indígenas por el buen vivir, desde el principio planteándonos ahí ya una categoría súper amplia y muy disruptiva,
y esta otra propuesta o este concepto que habla de ese ejercicio que están haciendo estas luchas constantemente por también dar una disputa por el sentido, y que era también lo que vos traías, Nina, desde el principio de esta intervención, que cuán necesario es en estos mundos de desgarros, de guerra, de violencia descarnada, bueno, dar esas luchas por el sentido también, pero así, ¿no? Desde una manera de que la lucha misma es algo que se va construyendo en una forma dialógica y en red y en una ecología multiespecie, ¿no? Así que, bueno, para cerrar y dar pasos, si quieren volvemos al orden inicial, o si quieren hacer otra propuesta también bienvenida sea, a comentarios que quieran hacer y sumar sus voces para seguir compartiendo reflexiones y dándole cierre a estas jornadas de ecología política. A ver. Y hay un mensaje de Muriel Morales que también agradece el espacio desde Catamarca. Seguiremos sumando los mensajes. Pero bueno, ¿hay algún comentario que se quiera sumar? Paso la palabra. Sí, a mí me conmueve, ¿no? Esta necesidad que tenemos de accionar desde diferentes modos, de diferentes lugares, y poder defender la vida, ¿no? Nosotros, bueno, como decía, hablamos de terricidio, y las hermanas salieron a caminar sin zapatillas, sin nada, y fue la solidaridad también que apareció, que conmovió, como contaba Ludmila, ¿no? Eso también nos vuelve a humanizar y nos vuelve a llevar a nuestras raíces, a lo que hemos perdido por un sistema que nos está convenciendo, o nos había convencido de que la vida era otra cosa, ¿no? Era el consumismo, era cada uno en sus cosas, en su mundo, y en realidad lo que notamos, y sobre todo en este contexto de pandemia, es que necesitamos los vínculos, necesitamos unirnos para poder luchar contra estos estados que quieren imponer una normalidad que no es normal. Así que bueno, escucharlas a cada una de ustedes también para mí es muy enriquecedor, y seguimos proponiendo vida, nosotras seguimos proponiendo la vida a pesar de todo lo que nos intentan instaurar, y seguir luchando contra este terricidio, ¿no? Cada vez con más fuerzas, y escuchándonos y solidarizándonos y haciendo asambleas y haciendo conversatorios para encontrar el modo, ¿no? de poder juzgar a los terricidas y de poder tener paz y recuperar ese buen vivir que nos corresponde y que es un derecho ancestral que tenemos que recuperar. Gracias. Totalmente, Irma, gracias. Gracias a vos por estar aquí presente. Gracias a ustedes. Y a todo el movimiento, por mover la tierra y hacernos entender la necesidad de caminar y ir luchando en ese andar por el buen vivir. Y seguir sanando entre todos. Sí. Y acuerparnos, ¿no? Esto que también se repite, que fue algo, bueno, que creo que estamos necesitando mucho también en estos tiempos de distanciamiento obligado, ¿no? De criminalización de la protesta que continúa, de estos proyectos de mal desarrollo que se repiten. Creo que es tiempo de urgencias y de eso, de convocarnos y bueno, y ver cómo hacemos, ¿no? Cómo se construyen las salidas. En eso
voy a compartirles que la semana que viene, bueno, por un lado se está dando, ¿no? Y seguimos marchando también por una ley de humedales. Ahí está iniciando una travesía que va a llegar hasta Buenos Aires para volver a recordar la necesidad de esto, ¿no? De tener una ley de presupuestos mínimos que proteja los humedales en Argentina, como una de las demandas que estamos levantando en estas luchas por el buen vivir y en defensa de nuestros bienes comunes, y los humedales ahí como reservorio de vida, de otras formas también y de biodiversidad. Y otra cosa que quería compartir, que también nos ocurrió y va a ocurrir la semana que viene, es el panazo, que bueno, un poco la intervención de Rosalía también tenía la intención de compartir esa propuesta, pero bueno, la transmito yo, que desde varias organizaciones, asambleas y movimientos de nuestro país que vienen denunciando el avance del agronegocio y los despojos que genera en los cuerpos territorios este modelo agrícola extractivista y que se suma a los proyectos extractivos en general, se va a estar realizando entonces un panazo en distintos puntos del país, especialmente en rechazo al intento de aprobar la liberación del primer trigo transgénico del mundo para la comercialización. Entonces estamos muy consternadas con esa propuesta que viene de la mano de un evento transgénico generado también en coordinación entre organismos de ciencia y tecnología nacional, ¿no? Y también por ende promovido como un avance en el desarrollo científico y tecnológico nacional argentino, lo cual rechazamos y decimos que no, que es una mentira más, una falsa solución del agronegocio y que por ahí no van, ¿no? Los avances, lo que consideramos avances o propuestas que generan un buen vivir, y entonces estamos rechazando ese trigo HB4 que surge desde esa alianza entre la transnacional Bioceres y en coordinación con el CONICET y otras universidades nacionales. Así que compartiendo esas dos propuestas que van a estar ocurriendo la semana que viene, paso, si quieren, la palabra a otra compañera que quiera traernos alguna reflexión más. Bueno, yo quería agregar ahí a la reflexión de Irma y lo que decías vos, Vicky, esto de acuerparnos y a la vez recuperar el abrazo, que es como, parece metafórico, pero a la vez es como súper real en estos tiempos pandémicos, y me parece que necesitamos recuperar el abrazo, y eso también notamos, nos dimos cuenta con las pibas del agua de que por ahí ni siquiera íbamos en la calle y ni siquiera nos decíamos ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Entonces me parece que está buena dejar como esa reflexión final de decir encontrémonos, perdón, desde otros lugares, vinculémonos desde de otras maneras, para esto, para poder salir como de una manera más amorosa de todo este colapso que en realidad no, es como súper violento, y creo que la manera de resistir a esa violencia es con esa alegría y con ese abrazo, y escuchándonos también, como decía Mina, como decía Irma, porque creo que también es algo que necesitamos recuperar, el escucharnos y el compartir, y creo que eso también se dio
Justo ustedes hablaban y yo pensaba que eso también se dio en la caminata y en esos días de diciembre, que el pueblo en el que yo vivo, San Carlos, es como, en este pueblo habitan muchas comunidades bolivianas y el pueblo es súper racista y a la hora de salir a la calle estábamos todos, estaban todas las comunidades bolivianas, fueron las primeras en apoyar como toda la movida, entonces me parece que ahí como que hubo un mensaje que espero que haya llegado a la mayoría y que siga llegando de que ya no podemos sostener esas violencias que nos terminan dividiendo y que nos hacen muy mal. Así me parece que ese mensaje también estaba bueno y nada, otra vez obviamente volver a agradecer el espacio. Gracias, Ludmila. Mina, como quieras, si no, comento que hay mensajes en el YouTube. Sí, cuéntanos, ¿qué están diciendo? Bueno, Alejandro Schweitzer nos saluda desde la Patagonia Sur con datos del sismo de hoy en Vaca Muerta y nuevamente su correlación con el fracking. Un abrazo grande, Alejandro, estuviste dando apertura a estas jornadas con unos maravillosos aportes en las primeras mesas, así que bueno, gracias por estar. Y con vos a todo el equipo de trabajo de Gente del Sur, qué lindas estas jornadas en eso, ¿no? Se logró traer esas diferentes territorialidades, estuvieron. Mariana Barrios dice, qué interesante la conformación de estos paneles con integrantes de los movimientos sociales y referentes en el campo de la ecología política sentadas de igual a igual. Felicito la iniciativa de poner a dialogar diferentes saberes y no solo los académicos para construir alternativas entre todos. Gilda Collo dice, gracias por dar vida a estas jornadas tan hermosas, tan necesarias, tan inspiradoras. Abrazo enorme desde el Valle de Punilla en Córdoba. Muchas gracias, Gilda, también. Bueno, Mariana también. Y Gabriel Velo manda esperanza y resistencia para la alegría del buen vivir desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias, Velo. Sandra Juárez, desde las Patagonias Sur, gracias compañeras por traernos tanta vida buena. Así que esos comentarios por ahora. Y bueno, ya quedan pocos minutos para el evento de cierre. Camaleónicas se están ahí preparando, pero podemos dar... te comparto, Mina, que cuando quieras hacer algún comentario más o traernos alguna otra reflexión, o cualquiera de las dos compañeras que quieran sumar algo para dar cierre a estas jornadas. A mí me gustaría, antes, también en esto de acuerparnos y de reconocer, bueno, se hablaron muchos, ¿no? De también... esto de reconocer los referentes y encontrarnos en ese amor y en esas referencias, y esta semana en esos cuerpos que están y otros que ya no, que nos siguen nutriendo igualmente y que nos han dejado tantos aprendizajes en esta lucha, quería transmitir un mensaje de... a la compañera Marcela Espósito, que falleció esta semana, que era militante del Frente Popular Darío Santillán de Córdoba, y decir que, bueno, Marcela Espósito presente, ahora y siempre, y con ella todas las compañeras que día a día ponen el cuerpo en los territorios para generar este cambio social que tanto anhelamos, por la justicia ambiental, social, por la ecojusticia, también como se planteaba desde este panel, y por el buen vivir. Así que eso. Bueno, yo solo agradecer mucho, realmente no tengo más que decir
aprendí mucho, aprendo mucho pues de estos ejercicios, ¿no? De escucharnos, de compartir experiencias. Me gustó mucho el esfuerzo también de contar la historia de la lucha sin invisibilizar, ¿no? La experiencia propia, y creo que las compañeras, bueno, todas nos contaron desde ahí, ¿no? Yo creo que eso da una riqueza enorme a justo, ¿no? A cómo podemos ir fortaleciendo nuestros propios procesos de lucha, pero a la vez este proceso de reconexión, ¿no? Con la tierra también pasa por reconectarnos, ¿no? Con nosotras mismas, con lo que sentimos y con cómo vamos organizando también nuestra propia experiencia en esas historias más amplias de lucha. Entonces, bueno, yo me voy muy contenta de este espacio de diálogo que tuvimos, y muchísimas gracias a todas y a todas las compañeras, ¿no? Que hicieron parte de este esfuerzo, y que, bueno, pues gracias a ese trabajo hoy estamos acá reunidas. Bueno, entonces en nombre del comité organizador, y si no hay ningún otro comentario que hacer, y solo resta agradecernos esta presencia, convidarnos a que nos sigamos contagiando de alegría y de esperanza en este caminar para sanar, en esta transformación en la que estamos comprometidos y en la cual tenemos profunda convicción, porque creemos en que la salida es colectiva, creemos en el proyecto histórico de los pueblos, creemos en el buen vivir que tratamos de cultivar día a día. Así que si no van quedando más rondas de comentarios y aportes, nomás abrazarnos, como decía Ludmila, abrazarlas así, a la distancia, agradecerles que hayan estado compartiendo sus saberes abundantes, en esto que es un profundo compromiso también con la ecología de saberes, ¿no? Ahí en algunos comentarios se decía, pero ha sido una voluntad también desde la comisión organizadora de estas jornadas, que estas jornadas, quintas jornadas, mantengan esto que es el espíritu de las jornadas de ecología política desde sus primeras expresiones en Córdoba, en Villa María, y después San Juan, Catamarca, y que las de Santiago del Estero sean nuevamente un espacio de diálogo, de encontrarnos, aunque en estas condiciones que nos tocaron, esperamos pronto volver a compartir místicas y contacto con la tierra juntes, y abrazos caracoles, como siempre se dan también en las jornadas de ecología política, y que hemos ido aprendiendo a compartir también. Así que bueno, yo estoy muy emocionada por haberlas tenido. Agradezco también a Rosalía todo el esfuerzo que sé que hizo para conectarse desde la ruta para poder estar presente. Y bueno, eso, gracias, que tengan buenas noches, y nos seguiremos encontrando siempre. Rubén Mañón, muchas gracias. Bueno.
Bueno, hacemos un corte y volvemos con las camaleónicas. No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto, porque el crespín de su chango le silba dentro del pecho, mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago. Como una yunta de bueyes tira y tira la querencia. Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia. Es la chacarera danza, música y voz de mi pueblo, la piel de sus sentimientos, vino de penas y sueños, alivio de sus nostalgias cuando el pago está muy lejos. ¡Qué duende te dio tu magia! ¡Qué estrella tan alto vuelo que se me enciende la sangre cuando me ganas el cuero! Y la chispa de tu hechizo le prende cohetes al pecho. Te bailo y mi sombra copia mudanza de aquellos tiempos que en trincheras con pechadas inventaron mis abuelos. Te canto y siento en mi pecho de mi gente el dulce acento. Para bailar chacarera, prendele un coyuyo al alba, algarroba las caderas y sal de luna a las tabas, y al corazón un grillo, mucha loja a la garganta. Chacarera.
chacarera embajadora de paz, de amor sin fronteras. Gracias por mostrar al mundo el corazón de mi tierra con tus músicos, cantores, bailarines y poetas. Chacarera santiagueña, porque cuando un guitarrero se quema entre tus rasguidos, me siento mapa y te entrego mi voz, mi sangre, mi fe, y siento que mis ancestros caminan por mis arterias, y ya no soy yo, soy mi suelo, su espacio y vegetación, su lengua quichua y su alfarero, reza, baile y salamanca, y soy todo lo que quiero, soy tu esencia chacarera, soy Santiago del Estero. Quemando un rastro de nube bajaba el sol de la tarde, como buscando un cobarde esconderse entre las sombras. El pasto en la verde alfombra que me inspira madrigales. Carita de enamorada te encontré por las trincheras, me dio el humo de los cohetes bailando la chacarera, costumbres son de mis pagos al terminar las cuadreras. En el vuelo de su enagua llevo prendido mi sueño, que yo más quiero, no se haré morir de antojo, aunque digan no sus ojos, el sí le brota del pecho. Santiagueña, amor de siempre, te conocí en las trincheras, bailando la chacarera, me dio el humo de los cohetes, tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera. ¿Quién iba a decir, mimosa, encontrarte en mi camino? Si son cosas del destino, bendigo a Dios ese día. El alma más se porfía cuando lo ajeno es prohibido. Le dije no sé qué cosa que me salieron de adentro. Salto descontento, mi corazón galopaba, un fuego que me quemaba se transformó en sentimiento. Un vuelo de golondrinas tirando besos al cielo, en la señal de un pañuelo anunciando mi partida. No llores por mi querida, que todo lo cura el tiempo. Santiagueña, amor de siempre, te conocí en las trincheras, bailando la chacarera, me dio el humo de los cohetes. Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera.
Chacareras son mensaje de mi tierra santiagueña, aromada de tus calles, florcita de hierba buena. Pentagrama que en la noche deja un grillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado. Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada, con calor de viento norte y en mi sentir espejar. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Juego con chamisas que entibias el alma mía. Le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido, que devuelve el sentimiento del Soco y Julio argentino. Tiene miel la chacarera cuando más lejos te has ido, y en el brillo del lucero tiene un misterio escondido. Regadita de rocío y frescor cuando amanece, bien sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Juego con chamisas que entibias el alma mía.